El año pasado yo filmé un video cuyos datos te voy a dejar abajo en la parte de información, donde explicaba cuáles son las técnicas que los terapeutas cognitivos comportamentales utilizamos para el tratamiento de los miedos irracionales o fobias. Pero lo que no hice en ese video, y que es lo que voy a intentar hacer ahora, es explicarte cómo se adquiere una fobia, cómo llega una persona a convertirse en una persona portadora de una fobia. Tal vez vos que me estás mirando seas portador de una fobia o portadora de una fobia, o tengas un pariente o una amiga o un amigo. Bueno, la idea es que entiendas cómo llega uno a incorporar esos miedos irracionales. Para ello te voy a hacer una descripción tal cual yo lo hago con mis pacientes, con quienes me consultan y que son portadores de este tipo de problemas. Posiblemente a vos no te resulte muy simpático la explicación que te voy a dar. ¿Por qué? Y bueno, porque te voy a comparar con una ratita. y posiblemente me digas, bueno, ojo, yo no soy una rata, yo tengo pensamiento, yo soy una persona inteligente, yo tengo mente, puedo pensar, puedo hablar. Bueno, yo eso por supuesto que lo descarto, que tenés muchas diferencias desde el punto de vista intelectual con una rata, pero a la hora de adquirir conductas neuróticas en general, la inteligencia no sé, es demasiado útil, ¿no? Ni hace a las grandes diferencias, porque con respecto a la rata también tenemos el mismo sistema neurofisiológico y respondemos emocionalmente de la misma manera ante determinadas situaciones o determinados estímulos. Bueno, pasemos a la explicación entonces. Imaginemos que tenemos dos jaulas de esas de laboratorio, ¿no? Esas jaulitas, dos jaulas, una de color rojo y otra de color verde, adosadas, juntas, pegadas, que se interconectan por medio de una puertita. A través de una puertita que está abierta se interconectan ambas jaulitas. En la jaulita roja vamos a colocar el comedero, el bebedero de la ratita, y posiblemente esa jaula sea su jaula preferida, porque tiene más al alcance su alimento y la bebida, pero va a circular por ambas jaulas con total tranquilidad, ¿no? Ahora, imaginemos que en un momento determinado, a la parrilla, o sea, al piso de esa jaula, que es metálico, le aplicamos una descarga eléctrica. No te estoy hablando que la vamos a electrocutar a la rata, sino una mínima descarga eléctrica que le es lo suficientemente incómoda, molesta, como para despertar en ella un alto nivel de ansiedad, que se le llama, ¿no? Que se podrá detectar en la rata mediante, bueno, taquicardia, segregación de adrenalina, y la rata va a empezar a correr y va a estar dando vuelta alrededor de la jaula, inquieta, nerviosa, lo que se puede interpretar que entró en una especie de pánico. Si en estas corridas ella pasa a la jaula verde, ¿no? Por esa puertita que se comunica, y en esa otra jaula el piso no está electrificado, ¿no? Igual que en la jaula roja, bueno, ¿qué va a experimentar la rata? Que en ese lugar, bueno, ahí encuentra seguridad, encuentra tranquilidad. Basta para que repitamos esta experiencia en ella 2 o 3 veces. ¿Para qué? Para que cada vez que y ya sin aplicarle ese estímulo eléctrico, cada vez que pongamos la ratita en la jaula roja, ella escape, ella se dirija por la puertita que la comunica a la jaula verde y huya a la jaula verde, porque está segura que allí no está ese estímulo, repito, y no se queda a esperar si en la jaula roja el estímulo vuelve o no vuelve, aquel estímulo eléctrico que tanto la incomodó.
¿Qué decimos entonces nosotros? Que adquirió lo que se llama un mecanismo de evitación. El mecanismo de evitación es el mecanismo por excelencia que adoptan las personas y los animales fóbicos. ¿Qué significa? ¿Qué evita? Evita exponerse a esa situación que le generó tanta angustia, tanto temor, tanto malestar. Entonces, una vez instalado el mecanismo de evitación, escapa automáticamente, cada vez que la ponemos, escapa a la jaulita contigua. Está instalada de esta forma la fobia. Bien, ahora vos, y con razón, me podrías llegar a decir, bueno, pero yo nunca experimenté un shock eléctrico. A mí nunca nadie me aplicó una picana eléctrica, ¿no? Y bueno, eso es cierto. De todos modos, si rastreamos entonces en tu historia de vida, o en la historia de vida de esa persona fóbica, vamos a encontrar algún momento en que metafóricamente vivió una situación como si hubiese sido un shock eléctrico. A ver, yo voy a explicar. Albert Bandura, que es un psicólogo social, explica que nosotros aprendemos por 3 vías. Una de las vías es la verbal, aquello que oímos y nos cuentan y nos dicen y nos enseñan. Otra es la que se denomina vicaria. Vicarias significa el aprendizaje por observación, o sea, observamos una conducta en el otro y bueno, la incorporamos como una conducta nuestra, o sea, por imitación, observando. Y la otra es por la experiencia directa, algo que yo hago y en función del resultado que me genera esa conducta, esa acción, yo voy a hacer que se conserve esa conducta o que se extinga. Bueno, imaginemos que un chico, aparece en su casa un insecto. Pongámosle una cucaracha de esas negritas. Y el chico, que no es temeroso, es curioso, pero no es temeroso, se acerca a ver de qué se trata ese insecto, pero de repente la mamá que lo está observando, o el papá que está atrás, empieza a gritar: ¡ay, no te acerques a eso! Te puede picar, puede ser, o te puede contagiar enfermedades, no sé. El chico se paraliza, el chico entra en una especie de parálisis de pánico, porque claro, él no sabe de qué se trata, pero sí escucha al papá o la mamá que están pegando alaridos por esto que él está observando. ¿Y qué está observando? Está observando la cucaracha. A partir de ese momento ya queda establecido una relación digamos, como le sucedía a la ratita, que cada vez que la poníamos en la jaulita, escapaba. Veo la cucaracha y bueno, esto me va a generar aquel temor que me generó en la infancia y voy a intentar escapar de estas situaciones, ¿no? Que puede ser la cucaracha, ya te digo, cualquier insecto, y por hablar de insectos, pero puede ser cualquier otra cosa. Eso sería por aprendizaje verbal, ¿no? Es decir, porque escuchamos. Pero también si vemos a nuestra madre o nuestro padre que porque aparece una cucaracha en la casa también se ponen a gritar despavoridos, también vamos a aprender que ese estímulo, ese insecto es riesgoso, es peligroso. Ahora también por experiencia directa podemos a lo mejor tener una situación de incomodidad y que nos genere angustia y que nos genere miedo, si a lo mejor en vez de una cucaracha es una abeja o una avispa. Entonces vamos a intentar tocarla y si la abeja está ahí y se deja tocar, tal vez nos clave el aguijón, nos pique. Bueno, esta va a ser una sensación directamente como la experimentada por la rata con el shock eléctrico, ¿no? Y entonces a partir de ese momento quizá, si no tenemos padres que nos calmen, que nos expliquen y que, bueno, nos vayan ayudando a superar ese miedo, nos quede establecido una fobia, un miedo a ese insecto. Tal vez vos te preguntes por qué eso de los colores de una jaulita verde y de una jaulita roja. Bien, yo te voy a explicar qué es lo que sucede. Cuando uno
experimenta esos estados de ansiedad, de miedo extremo ante un objeto, no solamente lo experimenta, digamos, ante, como en el caso del chico, ante la cucaracha, el bichito, sino también, por ejemplo, el color del bichito. El color, si dijimos que era negro, él va a comenzar a asociar todos los objetos negros con aquella situación de tanta angustia vivida. Entonces pueden ser botones o un trapo negro o cualquier otra cosa. Esto es lo que se llama generalización del estímulo. O sea, no solamente le pasa a temer al objeto en sí, sino a cosas que tengan algún parecido con aquel objeto. En este caso el color. Bien, como te dije al principio, tal vez la comparación con una ratita no te resulte muy feliz. A mí me resulta muy didáctico. Yo recuerdo que allá por el año 80 y pico, cuando trabajaba en el hospital local de San Martín de los Andes, un turista que había venido con su mujer y su hija, que venían con intenciones de esquiar en el cerro Chapelco, que es donde se esquía, y esquía a la gente que le gusta ese deporte, había venido con intenciones de acompañarlas, subir al cerro con ellas. Él no iba a esquiar, pero verlas esquiar, almorzar con ellos en un restaurante que hay en el cerro y demás. Pero cuando él manejaba muy bien, ¿no? Pero cuando empezó a subir por un caminito que los dirige al cerro Chapelco, se le despertó una fobia a las alturas, porque bueno, el camino es medio empinado y se ve el lago de abajo. Bueno, automáticamente clavó los frenos, se bajó del auto y regresó al hotel y no quería volver a intentarlo. Hombres que consultan en el hospital me lo derivan. Yo le hago toda esta explicación porque él me dijo, no, usted me tiene que ayudar, yo tengo, antes de irme, creo que eran 5 días que tenía, antes de irme yo quiero subir a verla a mi mujer y a mi hija esquiando. Usted me tiene que ayudar. Bueno, yo le hice esta explicación y él hizo todos los deberes que están dictados en el otro video que ya te dije que está. Llegó hasta el cerro, donde estaban todos los esquiadores, pero en un instante se empieza como a desesperar, ¿no? Y, por supuesto, le viene a la cabeza la idea de que está alto, muy alto, y que puede tener algún riesgo, algún peligro. Y tiene como el impulso de subirse a su auto y bajar lo más rápido que pueda. Una de las características que tiene la fobia es que la persona cuando está escapando ya se calma. Cuando está escapando de la situación se relaja, se calma. ¿Pero qué hizo? Dijo, no, me voy a quedar. Y me acuerdo que me contó que pensó, porque él, creo que se llamaba, vamos a ponerle un nombre, Felipe. Felipe, ya te estás haciendo otra vez la ratita. Bueno, esto me causó mucha gracia a mí, a él también, nos reímos, por suerte, nos pudimos reír de todo esto. Y no, decidió quedarse, relajarse, decirse a sí mismo que no había ningún riesgo real, y se pudo almorzar con su mujer, verla a su hija esquiar, y pasó un buen momento. Bueno, esto es lo que quería narrarte hoy. Espero no haberme extendido demasiado, y si no, bueno, sabrás disculpar, y nos vemos pronto. Un abrazo grande. Thank you.